Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta enseñanza de hoy. Vamos a empezar invocando el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, esta enseñanza de hoy vamos a llamarla el canon y por qué el protestantismo se difundió tan rápido en Europa, porque realmente todo el programa no nos daría para hablar del canon. Entonces he decidido a este bloque del canon añadirle una corta enseñanza sobre Martín Lutero y por qué el protestantismo se difundió tan rápido en Europa. También voy a hablar un poco, realmente muy poco, sobre la Biblia Reina Valera. Hoy les voy a empezar diciendo que la Iglesia también usó unos criterios para definir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Criterio número 1, que fuera de origen apostólico. Número 2, que esos escritos fueran utilizados en la liturgia. Número 3, que no contuvieran herejías, es decir, que no hubieran falsas enseñanzas en esa escritura. Y entonces, teniendo en cuenta estos criterios, la Iglesia dice, este libro sí o este libro no entra a formar parte del canon o escritura que iba a ser declarada como inspiración divina. Entonces la Iglesia, en el caso del Nuevo Testamento, le es muy fácil decir, estos libros sí son inspirados o estos no son inspirados. ¿Por qué? Porque en el caso del Nuevo Testamento hay una sucesión apostólica. Y entonces empezaron a analizar estos escritos y decían, bueno, ¿este libro dónde se leía? ¿Quién lo escribió? El Apocalipsis lo escribió Juan. Y esto lo sabemos porque San Ignacio de Antioquía lo menciona. Y este otro, Policarpo lo menciona en sus escritos también. Y sabemos que estos fueron discípulos directos del apóstol Juan. Y así empezaron a estudiar todos estos libros que la tradición consideraba como inspirados, para luego llegar a la conclusión y decir, sí, esta va a ser la Biblia del Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento fue más fácil todavía, la Septuaginta. Se sabía que la Septuaginta era inspirada desde siempre. La Iglesia había utilizado la Septuaginta. Jesús había enseñado de esta escritura. Y los apóstoles también lo habían hecho. Y es así como la Iglesia por primera vez le entrega al mundo la Biblia completa. La Biblia con 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de la Biblia Reina Valera. Esto para que veamos que la Biblia Reina Valera, una de las Biblias más utilizadas por los protestantes, al menos por los protestantes de habla hispana. En su origen fue hecha con 73 libros, igual que las Biblias católicas. Esta Biblia Reina Valera, más conocida en el comienzo como la Biblia del Oso, fue hecha en 1569 por el monje español Casiodoro de Reina, convertido al protestantismo. Miremos que todos estos personajes, ¿de dónde salieron? Todos eran católicos. Realmente, este Casiodoro de Reina sí era un experto en escrituras, pero tampoco era perfecto, tenía errores. Y esta Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Luego viene Cipriano de Valera y le hace una revisión completa, comenzando en Londres en el año de 1582 y la publicó en Ámsterdam, Provincias Unidas de los Países Bajos, en 1602. Ahora, en el principio fue conocida como la Biblia del Oso, por la ilustración en su portada de un oso
que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Esta Biblia quedó completa con los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Luego viene Cipriano de Valera y le hace su revisión y también la deja completica con 73 libros. Solo que hace una cosa con estos libros, los deja al final del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo fue que el protestantismo se proliferó tan rápido en Europa? Porque se cree que la tercera parte de Europa se volvió al protestantismo. Se dice que lo mejor de Europa se perdió, porque eso de la reforma fue un terrible mal que se le hizo a la humanidad, muy especial al continente europeo. Uno de los factores fue la impronta, y cuando Lutero llegó ya estaba la impronta. Entonces empezó a imprimir y a repartir esos escritos. Entonces hubo una facilidad de accesos a los textos bíblicos protestantes y la gente empezó a creer en eso. Como no conocían más, y como dice el refrán, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Pero también hubo un santo que se aprovechó de este nuevo invento de la impronta, y ese santo era San Francisco de Sales, conocido como el patrono de los periodistas. Se dice en su biografía que San Francisco de Sales también empezó a imprimir escritos apologéticos explicando la doctrina católica desde las Sagradas Escrituras, y los mandó a tirar por debajo de las puertas y a pegarlos en lugares visibles. Y cuentan que llegó a un pueblo que prácticamente era de puros protestantes y unos pocos católicos, pero cuando salió de ese pueblo, la mayoría se habían vuelto al catolicismo y quedaron unos pocos protestantes. Esto nos prueba una vez más que el que abandona su fe católica es porque no la conoce. Pero si algún día encuentra a alguien que se le explique los tesoros que tiene la Iglesia Católica, no lo duda dos veces para volverse a ser católico. Otro factor que ayuda a proliferar el protestantismo es que los príncipes se inclinan a seguir las banderas de Lutero, en buena medida porque con esto conseguían un poder mucho mayor, pues atacar la autoridad del Papa llevaba a atacar la autoridad del emperador. Eran los dos pilares de la cristiandad: en lo espiritual el papado y en lo político el imperio. Así había sido la estructura de poder en Europa. Entonces los príncipes se inclinan a seguir las banderas de Lutero, y es el mismo Lutero el que les incita a que asuman la soberanía o la jefatura de sus iglesias en los territorios que gobiernan en ese momento. De manera que estos príncipes van a quedar constituidos en otros tantos pequeños califas, jefes políticos, militares y desde luego religiosos. Eso sin contar con la codicia de los mismos, que los convertían en propietarios, dándose paso de todos los bienes eclesiásticos. Luego, un poco más tarde, Enrique VIII en Inglaterra, cuando allí se abre el cisma anglicano, también sigue un modelo luterano. Claro, porque los reyes también querían hacer lo que les diera la gana. Tal es el caso de este rey Enrique VIII, que se separa de la Iglesia Católica porque él quería divorciarse de su esposa para unirse a otra mujer, para poderse casar con Ana Bolena, su amante. Pero resulta que en la Iglesia Católica no existe el divorcio. Entonces él se separa de la Iglesia Católica y funda su propia iglesia. Funda la Iglesia Anglicana. Él se proclama papa de su propia iglesia, y de ahí se divide toda Inglaterra, y ahí será que miles de personas se hacen anglicanos, porque él también utilizaba su poder para obligar a la gente a seguirle. Y él decía: si usted no sigue mi iglesia, muere. Y muchos católicos murieron por no querer negar su fe católica. Tal es el caso de uno de sus principales colaboradores, que era su mano derecha y que él estimaba mucho, que no quiso negar su fe, y a pesar de que era su amigo, lo mandó a matar. Ya ahí empezamos a ver la moral de quienes han separado la Iglesia Católica. Martín Lutero, él había optado por el celibato, pero una vez que se separó de la Iglesia Católica, se buscó una monja que también se apartó de la Iglesia Católica y se casan.
Entonces, ¿qué está motivando todas estas cosas? ¿Sería la Biblia? ¿O sería la verdad? ¿O serían las faldas? ¿Quién sabe? No sé. No me atrevo a juzgar. Saquen ustedes sus conclusiones. Lo cierto es que Martín Lutero era un enfermo. Era un hombre totalmente escrupuloso. Él se sentía a toda hora en pecado. Se dice en la biografía de Martín Lutero que cuando él era estudiante en el seminario se confesaba hasta 2 veces al día. Martín Lutero era escrupuloso hasta el punto que vivía en una desesperación, pensando que se condenaría. Es cuando elabora después de lo que llama la revelación de la torre o la teoría de la consolación. Según esta teoría, que claro, parte de una visión del hombre que no es cristiana, una visión del hombre terriblemente negativa, un ser tan corrompido por el pecado original que ya es incapaz de obrar el bien. Dios, teniendo eso en cuenta, no nos justificaría nada más que por la fe. Esa es la teoría fundamental. Ya de ahí parte todo lo demás. La fe justifica al hombre sin obras, habría que decirlo así. Y se agarra a un versículo de la Biblia que aparece en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que el hombre es justificado por la fe. Y cree entender, o quiere entender en ese versículo, que ahí está la salvación, nada más que en la fe. La fe te salva, solo fides. Y no es así, porque claro, lo que no quiere mirar es la carta de Santiago, que dice allá en el capítulo 2, versículo 26, dice: porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Por eso es que él dice que la epístola de Santiago es una epístola de paja, que no sirve para nada. Claro, eso va a tener un gran éxito entre los que le siguen muy pronto, porque tanto en Alemania como en otros países que le van a seguir, había una gran cantidad de gente por vía de la fe, una fe sin obras. Quieren salvarse, les preocupa la salvación, pero en cambio encuentran en esto una fórmula mucho más cómoda en la fe sin obras. Entonces por eso es que encuentra una gran cantidad de gente que lo sigue. Además viene la otra tesis fundamental, que es la de solo escritura. La revelación se ha manifestado y se mantiene por revelación divina exclusivamente en la sola escritura, con lo cual rechaza completamente la tradición de la iglesia y su magisterio, lo cual es gravísimo, porque cuando hablamos de tradición de la iglesia, estamos hablando no solamente de una repetición de costumbres, sino de que en esta tradición se contiene lo que los apóstoles y los primeros cristianos venían repitiendo desde los tiempos de la iglesia primitiva. Y en cuanto a la interpretación, el magisterio de la iglesia es una de las razones de ser fundamentales de esta institución, que es de origen divino. Y todo eso lo rechaza. Entonces, ¿qué queda? Solamente la escritura. Y de aquí viene el libre examen, que según él, todo fiel puede interpretar libremente según su conciencia le dicte. Y así es que el magisterio queda rechazado por él. Y esto es muy grave. Aquí podemos subrayar estos 3 rechazos. El rechazo de las obras como eficaces para conseguir la salvación, que parten de una antropología extraviada, simplemente negativa, que convierte al hombre en una criatura absolutamente corrupta e insensible, incapaz de conmoverse con el dolor ajeno. Y luego el rechazo de la tradición y el rechazo al magisterio. Claro, si sobra el magisterio, sobra la iglesia como institución. Todo lo que constituyó la iglesia, toda la organización eclesial, es algo que rechazó de paso, empezando por el sacramento del orden sacerdotal, que ya parece innecesario, el sacerdocio universal. Y al rechazar este sacerdocio, está haciendo desaparecer la mayoría de los otros sacramentos, y con esto está haciendo desaparecer muchos de los canales principales de la gracia creados por Cristo. Porque claro,
Sin sacerdocio ministerial no hay penitencia que valga. Es muy cómodo. Quieren salvarse sin tener que contar los pecados al confesor. Entonces volvemos a lo de solo fides, solo escritura. Entonces, si seguimos este criterio de solo escritura, ¿qué pasa con estos cristianos que por 4 siglos estuvieron sin Biblia? Ellos no podían decir solo Biblia, porque no había Biblia. Podían decir solo Antiguo Testamento, pero si creían en el Antiguo Testamento, entonces no podían creer en el Nuevo Testamento. Pero no, porque para ellos no era solo Biblia, para ellos era Biblia y tradición, y el magisterio, que le da la sana interpretación. La Biblia es custodiada por la Iglesia durante siglos. De hecho, fue hasta el siglo XVI que Martín Lutero llega a sacar la Biblia de la Iglesia. Durante todos estos siglos, la Iglesia y los cristianos custodiaron esta Biblia con su vida. Hubo gente que murió por la Biblia. Fue hasta el año de 1517 que viene Martín Lutero y dice que los libros deuterocanónicos no son inspirados, y también varios libros del Nuevo Testamento. Notemos que son 16 siglos que pasaron para que Martín Lutero venga a decir que esos libros no son inspirados. Entonces, ¿cuál Antiguo Testamento quisiera usted aceptar? ¿Aquel que declaró a Cristo como un bastardo y a los cristianos como unos malditos? ¿O al de una iglesia que ha declarado que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero? ¿Cuál iglesia, cuál concilio prefiere usted? ¿El judío o el católico? Ahora vamos a estudiar otras citas de Jesucristo y los deuterocanónicos. Cristo dice en Mateo 7:12: todo lo que ustedes desearían de los demás, háganselo ustedes a ellos. ¿De dónde sacó esta idea Jesús? La tomó de un libro deuterocanónico. Vamos al libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15, leo: no hagas a los demás lo que no te gustaría para ti. Palabra de Dios. Miremos que Jesús lo que hace es revertir en positivo lo que en el Antiguo Testamento era un no, y Jesús dice sí. En el Antiguo Testamento era no robes, no mates, no hagas aquello. Tobías escribe: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Cristo lo invierte en positivo: hagan a los demás lo que ustedes quieren que les hagan. Entonces vemos que la idea viene de un libro deuterocanónico. Otro ejemplo, el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro se lee una frase que está en Mateo 6:14, leo: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. ¿De dónde saca esto Jesús? Pues resulta que esto ya era familiar para los judíos, porque lo leían en el libro deuterocanónico, en el libro de Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2, leo: perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús tomó esto del libro de Eclesiástico o Sirácides, que es un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento. Otro ejemplo lo vemos de otro libro deuterocanónico, del libro de Sabiduría, capítulo 5, versículo 1 al 4, leo: entonces el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. Al verlo comenzarán a temblar de un miedo inmenso, asombrados de ver que se ha salvado contra toda esperanza. Llenos de remordimiento se dirán muy angustiados y con gemidos: este es el que tomábamos para la risa, el objeto de nuestras bromas. ¡Qué imbéciles éramos! Su vida nos parecía una locura, su muerte nos parecía el fracaso final. Palabra de Dios. ¿De qué está hablando esta lectura? Está hablando del siervo sufriente. También Isaías tiene una lectura muy parecida. Ya sabemos que Isaías fue el que vino
a profetizar al Mesías. El libro de sabiduría también tiene varias lecturas que profetizan al Mesías. Encontramos clarísimo que este libro de sabiduría es palabra de Dios. Por eso es que los hermanos separados se quedaron sin sabiduría. Claro, si la quitaron de sus Biblias, Dios dice en su palabra que el que madruga a buscar la sabiduría la encontrará. Pero ya sabemos que los hermanos separados madrugaron, pero no fue para buscarla, sino para apartarla de ellos, para quitarla de su camino. Ahora veamos que en el Nuevo Testamento se hace referencia a los libros deuterocanónicos en cantidad de lecturas. Vamos a mencionar algunas. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 37 se lee lo siguiente. Leo. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Me refiero a los torturados. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados y aserrados. Murieron a espada. Anduvieron errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Palabra de Dios. Miremos que esta carta a los hebreos está diciendo que hubieron unos que fueron torturados y aserrados por conseguir una resurrección mejor. Y resulta que en un libro deuterocanónico, exactamente en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 1 en adelante, se nos cuenta la historia de 7 hermanos que murieron por conseguir una resurrección mejor. Claro, este texto es intenso, porque van matando a uno por uno. Le cortaron la lengua al primero, le cortaron el cuero cabelludo y le cortaron las extremidades, y los otros mirando, y su madre, y se daban ánimos unos a otros. Bueno, el texto es largo porque los van matando a todos, y ninguno reniega de su fe, porque están seguros de que van a resucitar a una vida mejor. Estos son textos hermosos, verdaderos tesoros que los hermanos separados se pierden por no tener estos libros en sus Biblias. Yo les invito a que lean esta lectura. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Otra, la fiesta de la dedicación, que menciona Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Leo. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Palabra de Dios. Miremos que Juan está hablando de una fiesta judía, la fiesta de la dedicación del templo. Y esa fiesta había sido instituida muchos años antes y se nos cuenta en un libro deuterocanónico. En primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículos 58 y 59, leo. El pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado la vergüenza que les habían infligido los paganos. Junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente, la misma fecha durante 8 días, a partir del 25 del mes del Quisleo, con júbilo y fiesta. Palabra de Dios. Miremos que fue Judas Macabeo el que instituye esta fiesta. Y esto nos lo cuenta un libro deuterocanónico. Y en el tiempo de Jesús todavía se celebraba esta fiesta. Ahora, si nos vamos a la arqueología, resulta que también esta le da la razón a la Iglesia Católica. Resulta que en el año de 1947, en las cuevas del Qumran, en un valle del desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto, en Cisjordania, estado de Palestina, se encuentra un tesoro arqueológico y bíblico. El sitio fue construido durante o antes del reinado de Juan Hircano, entre el 134 y 104 a.C., y tuvo diferentes etapas de ocupación
hasta probablemente la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito y la Legión Décima Fretensis destruyeron el asentamiento de los esenios en el 68, y entonces en esas cuevas se encontraron 800 manuscritos que eran textos bíblicos del Antiguo Testamento, y otros son textos religiosos no bíblicos de diversos signos, como reglas morales y legales. Existen unos 200 manuscritos bíblicos, entre los que se encuentran 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias del Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, pequeñas tiras con citas del Éxodo y del Deuteronomio, tiras que se ponían en un estuche y se llevaban en el brazo o sobre la cabeza. Estas tiras eran de cuero. En estos manuscritos se encontraron libros que pertenecían al canon de Alejandría, o versión de los 70s, o Septuaginta, que contenían los deuterocanónicos del único libro del Antiguo Testamento que no encontraron ninguna referencia fue del libro de Esther. Y todo esto lo pueden comprobar ustedes en internet, en páginas neutras que no son ni católicas ni protestantes. Búsquenlas como manuscritos del Qumran. Entonces aquí se comprueba que la iglesia sí escogió bien los libros deuterocanónicos, los cuales sí tenían versiones en hebreo y en arameo. Bueno, vamos a ver una cita más del libro de sabiduría, ya para terminar. Realmente este libro de sabiduría es maravilloso. Es un tesoro que los hermanos separados se están perdiendo por no tenerlo en sus Biblias. Vamos a Sabiduría, capítulo 3, versículos 11 y 12. Leo: sí, hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. Para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos perversos. Una maldición se cierne sobre su descendencia. Palabra de Dios. Ese es el problema que está sufriendo todos los protestantes. Una maldición se cierne sobre ellos. Por eso ustedes verán que los protestantes andan, como dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Leo: mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, yendo juntos los engañadores y los engañados. Palabra de Dios. Por eso es que los hermanos protestantes andan engañados y engañando, porque esta maldición pesa sobre ellos. Entonces, cuando usted le diga a un hermano separado que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia, dígale: no, la Iglesia Católica no le puso 7 libros a la Biblia. La Iglesia Católica le puso 27 libros a la Biblia. Usted se está comiendo 20. Miremos que la Iglesia no nace del Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento nace de la Iglesia. Bueno, vamos a terminar con esta lección sobre el canon. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí terminamos con este bloque del canon. Entonces suscríbanse al canal y denle like. Muchas gracias por ver los videos. Que Dios los bendiga.